Esa es la idea, poder hablar de temas que trasciendan lo inmediato, que salgan de la ametralladora de noticias con las que desayunamos cada mañana y nos contraría durante todo el día. Meternos un poco adentro de los temas que se tratan al voleo, no para ser mejores que nadie, sino para intentar aprender y poder compartir. Mucho se ha hablado y se ha intentado instalar la idea de la guerra entre los sectores combatientes que representaban al peronismo y a otros sectores del pensamiento revolucionario y el Estado Nacional, ocupado por fuerzas de ocupación que, si bien eran del Ejército Nacional, de la Marina y de la Fuerza Aérea, pertenecían ideológicamente y también en los contenidos que ponían en la práctica al Consenso de Washington, a la Escuela de las Américas, a las enseñanzas de la OAS francesa que había desarrollado en su guerra de Francia contra Argelia, y que instruyeron a los ejércitos de Latinoamérica a construir un estado de terror para poder dominar no solamente a aquellos que combatían en su contra, sino también a la población en general, para ocuparse de reducir sus derechos y aumentar su pasividad frente a la ocupación económica, frente al despojo económico y frente a la desnaturalización de la cultura propia de la comunidad argentina. Hoy tenemos un invitado de lujo para mí, dirigente de la bancaria, un miembro del área nacional, del gremio de los bancarios, luchador, que estuvo 8 años preso de la dictadura y nos va a permitir meternos en una mirada que nosotros no estamos acostumbrados a tener, que es la dictadura del proceso vista desde la cárcel. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, ¿cómo estás, Martín? Nos metemos en un tema quiero, particular, ¿sí? Sí, primero quiero aclararte una cosa. Lo que yo voy a poder hacer es hacer un relato descriptivo de las cosas que pasaron y cómo se vio la dictadura desde la cárcel. Lo que no voy a poder transmitir, porque es imposible transmitir, es lo que lo que nos pasó a los presos que estábamos en la cárcel, con los horrores que vivíamos. Es imposible, no se puede transferir. No se puede transferir lo que es el camino de la vida hacia la muerte. Lo que yo voy a tratar de hacer, de la mejor forma posible, de lo mejor que me salga, es hacer un relato descriptivo de las cosas que pasaron. Quiero aclarar esto porque lo que uno sintió, lo que pasó por el alma nuestra, de los compañeros que sufrimos, sobre todo desde el 24 de marzo de 1976 al 29 de septiembre de 1976, en la unidad penitenciaria de Córdoba, no se puede trasladar, pero solamente lo vivimos nosotros, la experiencia, y lo que sí voy a hacer es relatar los hechos, ¿no es cierto? Cómo un hombre se puede convertir en una bestia. Eso es lo que voy a intentar hacer. Instalémonos en esta idea primero. ¿Qué es un combatiente que es apresado y puesto al servicio de la dictadura? Es un militante, en este caso, de la Juventud Peronista. De la Juventud Peronista que, después de 18 años de proscripción, se plantea traer de vuelta al general Perón a la Argentina, y para eso no tiene más remedio que enfrentar el régimen militar que impedía, desde hacía 18 años, que el general Perón volviera a conducir los destinos de la Argentina, volviera a otorgar los derechos sociales que había instalado en 1945 al 1955 y que fue cortado por los bombardeos de Plaza de Mayo,
por la dictadura en el golpe que obliga a Perón a irse del país para evitar una masacre, y que tiene fuera del país al general Perón, que era la persona que ocupaba el lugar constitucional, el gobierno constitucional, para que pudiera volver a relacionarse con el pueblo argentino, que lo anhelaba y que lo esperaba. Y bueno, hay todo un desarrollo de la resistencia peronista del 55 al 73, en que se permite la posibilidad, después de todo un planteo militante y también militar, de los sectores que combatían por su regreso, que se pudieran dar las condiciones para que las Fuerzas Armadas se retiraran y se abrieran las elecciones libres. Porque en el medio, con personas como el doctor José María Guido o con Arturo Frondizi, con Ilía, las elecciones eran con el peronismo prohibido, cripto. Después de pasar por toda esa barbaridad de la libertadora, la Revolución Libertadora de Aramburu, Rojas, Lonardi, que estaba prohibido hablar de Perón, de Evita, cantar la marcha. Estaba prohibida la palabra Perón. Estaba prohibido, como si prohibir la palabra prohibiera la memoria del pueblo. Muy bien, entonces ahora nos instalamos. Un combatiente es una persona que se levantó militantemente a combatir a la dictadura militar de entonces para permitir el regreso del general Perón. Jorge era uno de esos militantes de la Juventud Peronista, de la tendencia revolucionaria, ligados a la organización que enfrentó a la dictadura militar de entonces. Después viene Perón, logra volver a la Argentina gracias a esas condiciones que se dan como parte de la lucha frente al régimen, y cuando muere, vuelta el 24 de marzo de 1976, vuelve a tomar el gobierno, primero las tres fuerzas disfrazadas de una corriente que llamada AAA, que eran las tres armas, más algunos operadores de la CIA directamente, como Aníbal Gordon, como Guillermo Patricio Kelly, y después combaten esos jóvenes que se habían alzado para volver a traer a Perón, dando por terminado el gobierno constitucional, que en ese momento ejercía Isabel de Perón, la esposa del general, y vuelven a hacer todo un saqueo acompañado de una masacre personal. Allí estamos situados, entonces, con Jorge Cravero encarcelado con tantos otros compañeros, como quiénes, con quiénes compartiste la cárcel. Bueno, la verdad que yo compartí la cárcel con el Huguito Canarvaja, compartí la cárcel con Jorge de Braguil, Gustavo de Braguil, Eduardo de Braguil, que después voy a relatar cómo fue el fusilamiento del más chico de los de Braguil, tenía 20 años, porque les quiero contar y les quiero relatar de que es como que no había un orden jerárquico para los fusilamientos. O sea, fusilaron a 29 compañeros de todos los niveles, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. O sea, golpearon en todos los sectores de la organización. O sea, los que tenían responsabilidades, los que acompañaban y los más lejanos a la decisión. Hasta fusilaron adherentes, colaboradores, o sea, que ni siquiera eran militantes. Giles, como se decía. Como se decía, ¿sí? Yo les quiero contar que yo vivía en el pabellón 8, en la celda 10. Éramos 10 compañeros, quedamos 6 vivos. O sea que nos mataron el 40% de los compañeros. No es un tema menor, porque nosotros habíamos hecho un análisis previo al golpe de Estado desde la cárcel. Les quiero contar primero que la opinión de los presos hacia afuera no tenía ningún tipo de valor. No se tomaba en cuenta, de ninguna manera. Los presos estábamos en un freezer para la organización y no teníamos ni voz ni voto. Vamos a agregar un dato. Tenemos 20 minutos para terminar el relato. Entonces, vamos a pegar en temas puntuales.
Bueno. Porque podíamos hablar 2 horas, Sí, o 6. o más. En temas puntuales, así, a mí me detienen el 24 de febrero de 1975, o sea, ya con la intervención de la Cabane, ya el golpe de Estado se estaba preparando, ya habían intervenido las 8 provincias que Perón le había dado a la gloriosa juventud peronista, ¿no es cierto? Entre ellas la provincia de Buenos Aires, con Oscar Videgain, y la provincia de Córdoba, con don Ricardo Obregón Cano. Nada más ni nada menos. Y Mendoza con Martínez Vaca, bueno, y así las 8 provincias. O sea que algo de poder teníamos, algo tuvimos que ver con el retorno de Perón, ¿sí? Seguramente hay distintas valoraciones. Yo creo que nosotros tuvimos que ver mucho. Por eso Perón nos llamó las formaciones especiales. En este devenir del retorno de Perón, el 17 de noviembre de 1972, cuando Perón arriba por primera vez a la patria, les quiero contar a aquellos que no lo vivieron y les quiero recordar a aquellos que lo vivieron lo que fue la movilización más grande que tuvo América Latina. Fueron días y días y días y semanas completas de un incesar pasar de militantes de toda la República, que daba miedo. La oligarquía tenía miedo en serio. Era la juventud que se había movilizado tras de aquella consigna del retorno de Perón. ¿Por qué? Porque queríamos volver a vivir los días más felices que vivimos los argentinos en la época del peronismo. De esto nadie se va a olvidar, nadie. Del 45 al 55, los argentinos vivimos los días más felices que recuerde la historia. No hubo una historia que superara los logros que tuvieron los trabajadores, los logros de la salud pública, los logros de la educación pública. Bueno, si no hubiera durado 70 años. La salud pública con Ramón Carrillo, pareciera ser que la sociedad o algunos sectores de la sociedad tienen la intención de hacer olvidar quién fue ese morocho mofletudo que terminó con el paludismo en Tucumán, que hizo cosas maravillosas, el estudio obligatorio, los colegios maravillosos de la Fundación Evita, los hospitales. En la Argentina en 10 años se hicieron 36.000 colegios y hospitales. No es poca cosa. Sí. Se hicieron 3 millones de viviendas. No es poca cosa. Es una población de 20 millones. Además con acceso a los trabajadores. Las viviendas eran para los trabajadores. Un trabajador lo podía pagar porque los créditos eran a 40 años, con un crédito hipotecario que se podía pagar absolutamente. Trabajos para todo. Ese recuerdo que quedó en la memoria del pueblo argentino, hizo de alguna forma y de alguna manera que la resistencia peronista, llegado a los años 66, 67, 68, diera un salto cuantitativo y cualitativo. ¿Qué fue? Las formaciones especiales. Alzarse en armas contra la dictadura. No era alzarse en armas solamente, era alzarse en organización. Claro. Aquel compañero trabajador que iba a su fábrica y ponía un caño en el marco de la soledad, sin organicidad, por iniciativa propia, por aquel retorno de Perón, se organizó de otra forma, de otra manera. El pueblo se fue organizando. Nunca hay que olvidarse de una cosa. Nosotros siempre planteamos el partido de masa. Nunca planteamos el partido de cuadros. Sí, no una élite armada, sino no, de ninguna manera. Nosotros lo que planteábamos eran los cuadros integrales, o sea, un cuadro de la organización debería ser
o dirigente sindical, dirigente territorial, dirigente de la juventud, dirigente estudiantil, dirigente de la rama femenina, y además el conocimiento y el uso quizás de alguna operación militar para saber cómo había que confrontar con el enemigo, porque además era instrucción de Perón. Al enemigo hay que tratarlo y hay que atacarlo de todos los sectores que tiene la sociedad, entre ellos los sectores armados. Sí, estaba el Frente Homosexual de Liberación también. Exactamente. Es decir, todo eso nació en ese momento. Exactamente. Yo les quiero contar de que con los compañeros que yo me encuentro permanentemente y que hemos tenido una vida en común, nos sentimos profundamente orgullosos de haber pertenecido a esa juventud maravillosa, porque fue una juventud maravillosa. Por eso la hazaña de la dictadura, por eso la hazaña de la tortura, por eso la hazaña de hacer desaparecer los hijos, nuestros bebés. Hay 1000 bebés desaparecidos. Fue espantoso. Vivirlo en carne propia fue una cosa. Al Cancagullo le secuestraron la madre y el hermano, que la madre, el único delito que cometió fue haberlo parido a Dante Gullo. Y Dante le escribe una carta, yo convivía con él en la celda, en la misma celda en Sierra Chica, y le escribió una carta a Arguindegui diciéndole que le ofrecía su vida por la vida de su madre. O sea, la represión fue sin límite, no tuvo límite, no hubo límite, de ningún tipo. Yo vi y viví el horror, nunca pensé que podía sentir tanto horror como sentí cuando me detuvieron y cuando sentí el horror de la penitenciaría, donde hubo 30 oficiales condenados a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. No fue poca cosa, porque después se juzgaron y fueron condenados por la justicia. No es que es un invento de algunos compañeros, no, de ninguna manera. Después de la Perla está la penitenciaría. Córdoba tiene 5.000 desaparecidos, no es poca cosa, 5.000 desaparecidos. Además de la, digamos, del dolor de una tortura concreta, física o psicológica, también está en lo psicológico, ¿no? Ser 10 compañeros en una celda e ir viendo cómo van matando a cada uno, esperando uno el turno, me imagino. Entonces eso ya es una tortura. Ahí está el tema de lo que no se puede transferir, de lo que yo te lo puedo relatar, pero no te puedo transferir el terror del ser humano. Por ejemplo, cada vez que entraban estos señores al pabellón y cada vez que abrían la puerta de la celda 10 y todo el mundo contra la pared, la adrenalina te corre por el cuerpo y te orinas sin querer orinarte. Ni siquiera tenés ganas de hacer pis, pero te orinas lo mismo. El horror de decir Gustavo de Breguil y estaba al lado tuyo. Es una cosa, no, es indescriptible, porque es el tránsito de la vida hacia la muerte. Y además hacían cosas tan horrorosas como, por ejemplo, a Luguito Canarvaja lo sacaron un día martes, lo llevan a la Perla y le dicen que el sábado a las 8 de la mañana lo van a fusilar. Y como entre las cosas que cumplen estos señores son los horarios, el sábado a las 8 de la mañana lo sacaron a Luguito Canarvaja, lo sacaron a Toranzo, lo sacaron a Gustavo de Breguil y a Eduardo de Breguil, 2 hermanos. A Eduardo de Breguil lo llevaron para que sea testigo del fusilamiento, para que fuera a la cárcel y que no hubiera ninguna duda de qué es el destino nuestro, y que además nos iban a fusilar a todos, pero casi lo logran, ¿no? Pero es esto, llegar, cuando nosotros lo vimos llegar a Eduardo, nos asustamos. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que ya estaba muerto? Ya habíamos repartido la ropa en la celda, ya
Una manera de paliar la angustia. Claro, y llegó, se sentó sobre un colchón, se agarró la cabeza y estuvo como 2 minutos como en un acto de reflexión y nos miró a todos y dijo, compañeros, nos van a matar a todos. Nos van a matar a todos. Les faltó tiempo. Les faltó tiempo. Porque venía la Cruz Roja, porque venían determinados organismos internacionales que pudieron de alguna manera mejorar la situación de los presos. Pero lo de Córdoba no tiene antecedentes, no tiene precedentes. Solamente el penal de La Plata, que tuvo algunos fusilamientos, entre ellos el fusilamiento de Dardo Cabo, ese compañero que Director hay que de recordarlo. No, hay que recordarlo de por vida, de por vida. Dardo Cabo fue el compañero insignia de lo que es la organización Montonera, ¿sí? Dardo Cabo dio la instrucción a los 3 compañeros que lo sacaron junto con él que nadie debía decir una sola palabra, que había que levantar la frente y salir caminando con la frente alta. Esa fue la última orden que dio Dardo Cabo, que era el responsable del pabellón. Había secuestrado un avión de aerolíneas en el 62 claro, para en el poner la operativo bandera Cóndor, y argentina. tomaron las Malvinas sin tirar un solo tiro, las Malvinas fueron argentinas con la bandera argentina y sin hacer ningún escándalo. Estos señores mandaron miles y miles de chicos sin armas, no vestidos para la guerra, para el frío de Malvinas, porque los traían de Corrientes, de Misiones, con el uniforme de verano y lo mandaban a las Malvinas. Esto fue el 2 de abril. Nosotros el 2 de abril estábamos en el penal de Rawson. Hicimos una carta, los peronistas, los presos peronistas, hicimos una carta al general Philip diciendo que nos ofrecíamos como combatientes para pelear contra el imperio. Si vieras la respuesta, Martín, yo digo, el general Philip a los 4 o 5 días fue a Rawson a hacernos una arenga, un horror, un espanto. La verdad que Ahora, esa cosa de llevar al hermano para que vean cómo mataba al hermano, esa cosa de tener testigos, era también un mecanismo, ¿no? Matarle a la madre a Gullo, que la madre no tenía nada que ver, era como un mecanismo de hacer sufrir de manera indirecta, digamos. Exactamente. Cuando Dante manda la carta, a los 6, 7 días, va el general de brigada de Tandil, ¿no es cierto?, y hace abrir 2 celdas. La celda donde estaba el Patatín Guevara, hermano del Che, y la celda donde estábamos el Canca y yo. A mí me sacaron de la celda, el general entró a la celda, hizo cerrar con llave la celda y estuvieron más de 1 hora charlando. El Canca es medio gracioso. Después que se fueron, me hicieron entrar a la celda y como a la hora y cuarto, lo sacan nuevamente de la celda y lo llevan y cuando vuelve, como a la hora, se entra riéndose. Y le digo, ¿qué te pasa, Canca? No, dice, me mandó a buscar al director para que le contara qué habíamos hablado. Y le digo, ¿qué le dijiste? Y le dije lo que tenía que decirle, que él servía nada más que para abrir y cerrar las puertas. Digo, y él tiene su humor, ¿no? Él tiene su humor, tiene ese perfil, digamos, ¿no? De porteño piola, digamos. Y además mataban a la madre para que sufriera él, un castigo para él. Un castigo para él, sin duda, pero sin duda es un castigo para él. Y hubo otros casos así. Sí, la familia Brontes, por ejemplo. La familia Brontes, le mataron toda la familia a José Brontes, que estaba con nosotros preso. Es más, le mataron el loro, porque el loro decía viva Perón. El loro de la casa decía viva Perón, lo mataron al loro. O sea, como él contaba, me mataron hasta el loro. O sea, no quedó nada, ni nadie. Digo, un espanto. La muerte de los chicos de Córdoba. La muerte de los chicos de Córdoba fue un espanto. Fue la acusación de una vecina que había subversivo en una casa, eran bolivianos, que estaban comiendo un asado, no tenían nada que ver con nada, pero con nada, y los mataron a todos.
El caso de la muerte de Roberto Lanoscu. Roberto Lanoscu, acá en San Isidro, el 29 de septiembre de 1976, lo matan a él, a su mujer y a sus 3 hijos de 2, 4 y 6 años. El parte de guerra del general Camps es que en un enfrentamiento del ejército con los montoneros habían matado a 5 terroristas. Los terroristas tenían 2, 4 y 6 años. Eso salió publicado en la BBC de Londres, fue un espanto, fue un horror. Realmente fue un horror, pero un horror. Y es más, cuando encontraron los cadáveres, el cadáver de la nena no se encontró. Y se sospecha con mucha seriedad de que la hija de la señora de Clarín es la hija de Roberto Lanoscu. Y esto salió en todos los medios. Ahora, quiero hacer una pequeña aclaración. La organización Montonero jamás torturó a nadie. Digo esto para poner enfrente a este análisis, que no fue una guerra entre iguales. Eso es para contárselo a Alfonsín. Eso es para contárselo a Alfonsín. No fue una guerra el tema de los dos demonios. A ver, yo nunca torturé a nadie y nunca robé un bebé. ¿Qué quiere que te diga, viste? A mí, Alfonsín, yo le agradezco algunas cosas, como el juicio de la Junta Militar, la reincorporación de los cesanteados por razones políticas y gremiales, pero eso fue un exabrupto que la sociedad argentina no se lo va a perdonar. No, esto no fue una guerra, esto fue una persecución alevosa. Se fueron 2 millones de argentinos del país, entre ellos todos los científicos. Y si hay algún mérito del matrimonio de Néstor y Cristina, es que todos los científicos, o la gran mayoría de los científicos que estaban en el exilio, volvieron al país. Eso hay que reconocérselo, y es absolutamente cierto. Pero se fueron porque tenían miedo, porque vivía el miedo, subsistía el miedo, había miedo de caminar por la calle. En Córdoba, vos ibas caminando por la calle, por la avenida Colón, cortaban la calle Tucumán y la avenida General Paz, todo el mundo contra la pared, y el que no tenía documento iba preso, y vos no sabías si salía o no salía. Era un horror, era un estado de sitio, no un estado de sitio, era un estado carcelario. Si vos te olvidabas el documento en tu casa, corrías el riesgo de que no aparecieras nunca más. Lo de Menéndez fue una cosa espantosa, realmente espantosa. Hay que decirlo con todas las letras. Por eso fue que la movilización del 2x1 en Córdoba fue gigantesca, la movilización más grande de la historia de Córdoba. Estamos hablando de ahora. Sí. Lo que pasó ahora. Lo que pasó ahora. 2017. Exactamente. Y Córdoba tiene historia de movilizaciones, ¿no? Tiene la historia negra, pero también tiene la historia del arrepentimiento, el cordobazo. Como ven, este es un tema para seguir, pero ya en esta media hora que tuvimos, le agradecemos particularmente a Jorge por poder compartir todas estas cosas que no son fáciles de escribir, de ver y de escuchar. Muchas gracias. Es una absurda contradicción hablar de paz, negociar la paz y al mismo tiempo promover o permitir el comercio de armas. Esta guerra de allá, esta otra de allí, ¿es de verdad una guerra por problemas o es una guerra comercial para vender estas armas en el comercio ilegal y para que se enriquezcan los mercaderes de la muerte? Acabemos con esta situación. Pidamos todos juntos por los responsables de las naciones, para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas que causa tantas víctimas inocentes.
Hay hogares, niñas, que no tienen el pan. Hay chicos que no van a la escuela porque no tienen calzado. Y cuando vos salís a pedir no te escuchan. No escuchan. Por eso la única forma para que no escuches es cortar la fruta. Plena represión en general en Esquemos con... ¡Mujeres! ¿Cómo le van a tirar a mujeres? ¡Son mujeres! ¡Son mujeres los que llevan el camino! ¿Por qué son? Yo prefiero morirme antes que sentarme a esperar a morirme de hambre. Si nos dejamos poner el pie encima ahora, mañana nos van a matar y vamos a quedarnos. Y los hijos tienen que salir adelante. Y no hay que resignarse nunca. A ser pobre nunca hay que resignarse. Este viernes a las 22, por TV Sindical, Archivos del Pueblo presenta Piqueteras, un documental de Malena Bistrowicz